La persona que cubría su cuerpo con una armadura levantó su espada frente a una joven y una niña. Parecía que arrebatarles la vida de un solo golpe fuera un acto de misericordia. Al elevarse, la espada reflejó la luz del sol y resplandeció brillantemente. La jovencita cerró sus ojos. Su expresión de morderse el labio inferior no era para nada el aspecto que deseaba tener, pero no pudo evitarlo, y no le quedó sino que aceptarlo. Si tuviera algún poder, derribaría a quien tenía enfrente y escaparía. Pero la jovencita no tenía poder alguno, así que solo había un final posible: moriría ahí. La espada descendió, pero el dolor no llegó. Abrió sus párpados, otrora fuertemente cerrados, y lo primero que entró en su mundo fue la espada que había descendido, pero estaba detenida. Después vio a su portador. El caballero había detenido sus movimientos como si estuviera congelado, y dirigía su atención hacia un costado de la jovencita. La postura del caballero, completamente indefensa, encarnaba a la perfección la sorpresa que embargaba su interior, como si la mirada del caballero la arrastrara. La jovencita giró su rostro en la misma dirección, y entonces vio desesperanza. Había oscuridad, era delgada y de un negro azabache. Parecía no tener final sin importar hacia dónde viera. Tenía forma de elipse delgada, como si le hubieran cortado la mitad inferior y el resto saliera a la superficie. Además de ser misteriosa, la escena le hacía sentir una inquietud tremenda e indescriptible. ¿Una puerta?, pensó la jovencita al verla. Después de un latido de su corazón, comprobó que no estaba equivocada. Dentro de la oscuridad, algo se derramó pesadamente. En un instante reconoció lo que era. La jovencita soltó un grito ronco. Era un ser que ningún humano tenía oportunidad de derrotar. Su cabeza era un cráneo blanqueado con llamas rojas y turbias en sus dos zonas oculares vacías. Su mirada se dirigió hacia la jovencita como si viera fríamente a su presa. En sus manos de huesos sin carne ni piel, sublimes y terribles, sostenía un báculo que parecía concentrar toda la belleza del mundo. Era, por así decirlo, como si la muerte vistiera con una capa negra con finos adornos, y llegara desde el inframundo trayendo la oscuridad. El aire se congeló en un instante. Ante el advenimiento del absoluto, pareció que hasta el tiempo se había congelado. La jovencita, como si le hubieran arrebatado el alma, olvidó respirar. Le era difícil hacerlo en una situación en la que no parecía existir noción del tiempo. Sintiendo náuseas, inhaló. La jovencita pensó que un enviado del otro mundo había aparecido para llevársela, pero de inmediato sintió algo raro. Los caballeros que había atrás habían dejado de moverse. Sin saber de dónde prevenía, escuchó una exhalación que no podía llamarse grito. Parecía como si hubiera salido de ella misma, de la otra niña cuyo cuerpo se estremecía, o de los soldados que estaban al frente con sus espadas. Extendiendo lentamente los dedos, de los cuales la carne ya había caído, dejando solamente hueso, el recién llegado abrió la mano como para alcanzar algo, pero no se dirigió hacia la jovencita, sino hacia los caballeros. Ella quiso alejar la mirada, pero el miedo se lo impidió. Sintió que en el momento en el que lo hiciera, todo se transformaría en algo más tenebroso. ¡Grasp Heart! La muerte encarnada hizo el gesto de decir algo con firmeza, y la jovencita escuchó un ruidoso sonido metálico a su lado. Le daba miedo apartar la vista de la muerte, pero cedió ante la poca curiosidad que residía dentro de su corazón, y desvió su mirada para ver a los caballeros caídos en el suelo. Ya no se movían, estaban muertos, así era, murieron. El peligro que precedía a la muerte había desaparecido irónicamente sin tomar su vida, pero nadie podía alegrarse. La muerte solo se había manifestado con una forma más obvia, con la mirada de terror de la jovencita recorriendo todo su cuerpo. La muerte avanzó hacia donde estaba. La oscuridad que limitaba su campo visual comenzó a expandirse. La chica tuvo la impresión de que la engulliría por completo y abrazó fuertemente a la niña pequeña. En ninguna parte de su mente estaba la idea de escapar. Si su oponente fuera humano, existiría la ligereza esperanza de lograrlo. El ser que estaba frente a ella destrozaba con facilidad cualquier rastro de optimismo. Al menos quería morir sin sentir dolor. Era lo mínimo que deseaba. La pequeña que abrazaba su cintura temblaba de miedo. Quería salvarla, pero no podía hacerlo. Solo podía disculparse por su poca fuerza y desear que no se sintiera sola a donde sea que ambas se dirigieran. Y entonces...